Bueno, pues muy buenas tardes a todas y enhorabuena a Enar Sastre y a Ana de Blas por sus magníficas ponencias, y muchas gracias al Consejo de las Mujeres por haber contado conmigo para hacer esta presentación. Decía Amelia Valcárcel en una de sus frases que antes de analizar los hechos conviene establecer una cronología para ver, para orientarse a propósito de qué es lo que ha sucedido. Y un poco bajo esa perspectiva he enfocado yo mi estudio. Es un hecho que ha sucedido en otros países, pero en España empieza a suceder ahora, que se ha producido un boom de adolescentes que dicen ser trans. Y esto sucede sobre todo con niñas. El doctor Celso Arango, que es jefe de psiquiatría juvenil del Hospital Gregorio Marañón, dice en las múltiples intervenciones que ha tenido durante este tiempo previo y posterior a la aprobación de la ley trans, que en nuestra unidad de hospitalización, si habitualmente, estoy leyendo, esto es literal, teníamos 1 o 2 adolescentes que decían ser trans al año, ahora lo manifiesta el 15 o el 20% de los ingresados. Obviamente no es una cifra normal. En el mismo sentido, ya habíamos leído datos de investigadoras, como es el caso de Abigail Shrier. En su libro, Un daño irreversible, la locura transgénero que seduce a nuestras hijas, dice: hoy en día en las universidades, los institutos, las escuelas de primaria, grupos enteros de amigas que de pronto afirman ser transgénero preocupan. Son niñas que jamás han experimentado ningún tipo de problema, ni de inquietud, ni de desacuerdo con su ser niñas, pero de pronto dicen que son trans, porque se han reunido con otras amigas que lo afirman, porque han recibido en su colegio una charla y de pronto descubren a raíz de esa charla que son trans, o porque están expuestas a influencias, o porque están expuestas a las redes sociales. En el mismo sentido, Lisa Littman observó que entre el año 2016 y el año 2017 las operaciones se produjeron una tremenda evolución de las operaciones, intervenciones quirúrgicas sobre cambio de género, o sea, para asignar lo que llaman asignación de sexo, reasignar el sexo. Y llegó a la conclusión de que esto se trataba de una situación de contagio social. Hay una mujer que es Elena Armesto, tuitera, ella es experta en comunicación y marketing, que elabora unos hilos muy impresionantes, y en este caso no fue un hilo, pero utilizó una herramienta de marketing digital de las que ella emplea, que es Google Trends, para comparar 2 términos de búsqueda en una secuencia histórica que abarca desde 2004 hasta nuestros días. Concretamente analiza el soy trans con el término soy anoréxica, ¿vale? Entonces, ¿qué ha sucedido con esas búsquedas? Bueno, pues que inicialmente el soy trans es el rojo, el soy trans estaba aquí, el soy anoréxica estaba aquí y el soy trans estaba aquí, pero en la evolución temporal hasta nuestros días se han invertido, ¿vale? Esto se ha invertido. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Pues es una prueba más de que se trata de una cuestión de contagio social. Hay un artículo publicado en una revista que a mí me gusta mucho, que se llama La Puñalada, es un artículo de Ferran Tutén, en el que analiza, al hilo de esta cuestión, analiza determinados aspectos que tienen que ver con lo que se conocen como histerias colectivas. Y se centra en 2 cosas concretas. En una epidemia de coreomanía
en el año 1518 en Estrasburgo, y también en una epidemia de risa en Tanganica. Suena realmente absurdo, pero son cosas que están documentadas y se produjeron. En el caso de la coreomanía, de pronto todo el mundo empezaba a bailar de manera desenfrenada, sin manera, o sea, sin forma de reprimirse, y llegaban hasta la extenuación y la propia muerte. Y en el caso de la epidemia de risa de Tanganica del año 1962, pues todo comenzó por un grupo de 3 niñas que en un colegio comenzaron a reír y a reír y a reír, y se contagiaron otras muchas niñas de ese colegio, bueno, y el colegio tuvo que acabar cerrando, y determinadas localidades del entorno al colegio también padecieron esta epidemia. Este tipo de cosas, Ferran Tután las denomina enfermedad sociogénica de masas. Y afirma, Ferran Tutén, que sucede exactamente lo mismo con esta eclosión de adolescentes que dicen ser trans, y sobre todo de niñas adolescentes que afirman que son trans. Y aquí ya vamos al hilo de las enfermedades sociogénicas de masas, lo que llama Ferran Tutén enfermedades sociogénicas de masas, perdón, vamos con John Money. John Money fue un psiquiatra con dedicación profesional, dedicado al estudio de la intersexualidad en niños. Y se interesó por un episodio, uno de estos episodios de enfermedad sociogénica de masas. Hubo una secta cristiana que desde finales del siglo XVIII hasta la primera década, poco más de la primera década del siglo XX, tuvo una gran expansión. Hubo cientos de miles de personas que en función de su fe se hacían amputaciones genitales, ¿vale? John Money se interesó muy particularmente por estas personas en su faceta de psiquiatra, pero también porque él tenía una fijación especial. Y de hecho, a propósito de estos SCOPSI, que es así como se llaman esta secta, publica un artículo que se titula El síndrome de Skoptik, castración y automutilación genital como ejemplo de imagen corporal sexual. Es decir, el origen, la razón por la que estas personas se hacían esas barbaridades era una fe absurda y desmedida, pero él ya lo lleva a una cuestión de imagen corporal y de imagen sexual. John Money es el inventor de términos como identidad de género o como sexo asignado al nacer, que tantos nos suenan hoy en día, y es también el responsable de desplazar el concepto género desde los ámbitos iniciales que tenían que ver con el campo lingüístico hasta los términos que tienen que ver con las ciencias de la salud. Pero concretamente, John Money no se hizo famoso por haber estudiado los SCOPSI, sino por un asunto que es el caso John Joan. En el año 1965, en Calgary, Canadá, nacieron unos gemelos, Bruce y Brian Reimer, que a los pocos meses de su nacimiento tuvieron un problema de salud, un problema de fimosis, y los médicos recomendaron la operación. De resultas de la operación, uno de los hermanos, Bruce, por desgracia perdió el pene, y entonces los padres, atribulados y preocupados por la futura felicidad de su hijo, empezaron a buscar soluciones. Y entre las soluciones que nadie les aseguraba nada, nadie les daba ninguna pista para paliar los problemas que ellos imaginaban para su hijo en el futuro, y acabaron encontrando con John Money. Les pusieron el caso y John Money ideó la terapia adecuada para el pequeño Bruce. Lo que propuso John Money era acabar de emascular al pequeño Bruce, llamarlo Brenda, educarlo como niña, decir que era una niña,
vestirlo con ropas de niña, proporcionarle juguetes de niña, o sea, todo cosas sexistas. Todo funcionó bien en la vida de ahora Brenda, bueno, bien, regular, porque si escuchaba, o sea, no era exactamente feliz la vida que tuvo, y lo que recomendaba John Money es que al llegar a la pubertad había que proporcionarle hormonas de sexo opuesto, o sea, estrógenos. Y eso hicieron los padres, le proporcionaron estrógenos que le sentaron muy mal. Le sentaron muy mal. Y le proporcionaron estrógenos y además John Money decía que había que hacerle una intervención quirúrgica adicional para fabricarle una neovagina. Eso que llaman ahora la neovagina. Bueno, pues la operación le sentó, o sea, la operación no llegó a operarse, pero las hormonas le sentaron muy mal, comenzó a engordar terriblemente y a tener problemas psicológicos y problemas de salud. Y entonces, bueno, dijo que él jamás se operaría y que si los padres insistían en ello, él se suicidaría. Finalmente, los padres decidieron apartarlo de John Money. Por cierto, las terapias a las que sometía John Money al hermano, a los dos hermanos, porque trabajaba con los dos hermanos, pasaban cosas como que los exponía a la pornografía, porque él consideraba que la pornografía debía formar parte de la educación proporcionada a los niños y a las niñas. Entonces los padres finalmente desistieron de llevar a su hijo a nuevos episodios de terapia con John Money y asesorados por un sexólogo, Milton Diamond, consintieron en contarle la verdad a Bruce. Se la contaron, Bruce se sintió por el momento aliviado e intentó llevar una vida de la forma mejor posible. Pero transcurrido el tiempo, transcurrido mucho tiempo, porque en realidad esto que voy a contar ahora sucedió en el año 97, es decir, cuando Bruce ya era un adulto, un hombre de 32 años, se enteró de que John Money, durante los 13 o 14 años en los que los había tratado a él y a su hermano, había elaborado un estudio, que era el caso John Joan, que había difundido en los ambientes académicos de su entorno profesional y por el que se hizo muy famoso. Y esos métodos, realmente esos métodos que propone John Money, es lo que acaba siendo la medicina de género. ¿Vale? O sea, esto es el germen. Este fracaso estrepitoso con Bruce y con Brian, ambos acaban suicidándose. Ambos acaban suicidándose. Este fracaso estrepitoso que jamás llegó a reconocer John Money es el origen de la medicina transgénero. Se publicó en el año 97, se publicó un libro porque, bueno, pues Bruce Reimer acabó contactando con el escritor John Colapinto, y bueno, y hubo un verdadero escándalo en aquella época, ¿vale? Esto sucedió en el año 97. Bien, pues la psiquiatra Miriam Grossman sostiene que este apabullante fracaso que implicó la vida de sufrimientos para los dos hermanos, sobre todo para Bruce, Brenda David, porque bueno, después de Brenda se cambió el nombre a David, es el origen de lo que ella llama la industria del género y las teorías afirmativas del género. Esas teorías afirmativas del género se basan bueno, acaban cristalizando en lo que se conoce como protocolo holandés. Esto es así. El protocolo holandés fue propuesto, fue una idea durante pues, en los años 90, principios de los años 90, de un alumno de John Money, de Louis Buren, ¿vale? Fue idea de Louis Buren el utilizar bloqueadores de pubertad, es decir, los agonistas de la gonadotropina,
como interruptor con el que parar el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en los y las menores. Esa fue la idea brillante que se le ocurrió a Louise Duren y también apoyado en ella por otra médica, Henriette de la Mar van de Waal. Este método, que forma parte del protocolo holandés, acaba cristalizando en lo que son ahora las normas de atención para la salud de las personas trans y con variabilidad de género, que forman parte de un organismo que es la WPATH, que es ahora mismo la entidad homologadora de este tipo de terapias. Los criterios que se utilizaron, que fueron como la base para aplicar este tipo de terapias, eran tres, bueno, entre ellas son cuatro, pero tres. La incongruencia de género debía comenzar en la infancia y agravarse al inicio de la pubertad. El paciente debía estar sano, psicológicamente sano, y no padecer ninguna enfermedad mental, y además debía tener el apoyo de su familia. El cuarto condicionante, o la cuarta, esto no es una condición, es una norma que se habían establecido, es que no se aplicarían las medicinas, los bloqueadores de la pubertad a menores de 12 años. Bueno, pues todas estas normas iniciales del protocolo holandés acaban relajándose con el tiempo, es decir, no es necesario que haya una incongruencia de género, sino que de pronto una niña o un niño dice, oh, soy trans, ¿vale? No se tiene en cuenta la preexistencia de algún tipo de malestar, de situación médica particular, como puedan ser trastornos del espectro autista o como puedan ser depresiones. No se tiene en cuenta eso en absoluto, porque si el niño dice que es trans, es que es trans. Y además el apoyo de la familia, eso pues no permanece invariable. ¿Y qué sucede? Bueno, en la actualidad hay determinados estudios, ha habido un par de estudios científicos, es decir, estudios que están examinados por pares, que refutan el protocolo holandés. Uno de ellos, el de Michael Weeks, y no me voy a resistir a leer una frase textual de ese estudio. Uno de ellos, el de Michael Weeks, se centra en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, dice, los médicos deben explicar cómo están seguros de que algunos de los adolescentes a los que se recetaron los bloqueadores de la pubertad no se habían convertido en adultos gays o lesbianas con sexualidad y fertilidad intactas. Dice también Weeks que la justificación a este tipo de intervenciones, según el protocolo holandés, se basa en dos afirmaciones. Primera, el tratamiento con los agonistas de la gonadotropina es reversible. Ha demostrado ser radicalmente falso. Segunda, el tratamiento sirve como diagnóstico, pero en realidad es un autodiagnóstico, porque si el menor dice que es trans, y entonces hay que aplicarle la terapia base de agonistas de la gonadotropina, es un sinsentido. Y luego hay dos omisiones. La primera, la asociación entre la disforia de género y la homosexualidad, es algo que no se tiene en cuenta. Y luego el segundo, el efecto de los agonistas de la gonadotropina en el desarrollo ulterior sexual, ¿vale? Toma como ejemplo, hay muchos ejemplos en el estudio, hay un montón, pero yo destaco un parrafito. Y ejemplifica, esto es literal de los supuestos estudios que avalan el protocolo holandés. Dice, Johanna cumplía con todos los requisitos necesarios para un tratamiento temprano. No le gustaban las cosas de chicas, ¿vale? Aunque a sus hermanas tampoco, pero bueno, Johanna le gustaba el fútbol. A Johanna le gustaba el fútbol. Es decir, como le gustaba el fútbol, había que darle Lupron para que se le pasara. Nunca tuvo citas en la escuela.
nunca tuvo citas con varones porque Joana era lesbiana. Y sus padres la descubrieron usando una camiseta ajustada para ocultarse los pechos porque la avergonzaba estarse desarrollando en ese momento de su vida. Bueno, pues a Joana le dieron bloqueadores de la pubertad por esa circunstancia. Y no me resisto tampoco a mencionar que estos estudios, o sea, los estudios que avalaban el protocolo holandés, en los estudios que avalaban el protocolo holandés, omitieron que estaban financiados por una farmacéutica. Ferring Pharmaceuticals, fabricante de triptorelina, que es, bueno, pues es uno de los componentes, es uno de los medicamentos que les proporcionan a estos adolescentes. Luego, el segundo de los estudios, el de Abruzzese, Stefan Levine y Julia Mason, se centra en dos aspectos concretos. Uno tiene que ver con la baja calidad de los estudios médicos de los años 90. Esto no es una cosa imputable a los estudios que avalaron el protocolo holandés, es una característica que es sobre todo reseñable en el momento en el que estamos, es decir, cuando se contempla con los ojos del análisis de hoy lo que se producía en los años 90, pues, en fin, se caen por su propio peso, ¿no? Se hacen muy pocas evidencias. Dicen en este estudio, hacen una pregunta que a mí me hizo mucha gracia y por eso la he hecho formar parte del título, que era como si estuvieran fabricando un avión y volando al tiempo en ese avión, lo que se avalaba en los estudios que supusieron el protocolo holandés. La segunda cuestión que se pone de hincapié en el estudio de Levine y Abruzzese y Julia Mason es precisamente en que esa propuesta del consentimiento informado. En ese consentimiento informado se magnificaban los supuestos efectos positivos, pero sin embargo se hablaba cero o casi nada de los problemas que podían producirse por ingerir estos medicamentos, ¿no? Estos bloqueadores de la pubertad. Pero bueno, el protocolo holandés, actualmente homologado por la OWPATH, es el marco que se aplica en las comunidades autónomas, en los protocolos educativos y sanitarios, en todas las comunidades autónomas que están avalados por la ley trans aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados. Y para que veamos el alcance que entre los menores tienen este tipo de terapias, hay una información que apareció en el Daily Mail el 26 de diciembre de 2021 y habla precisamente de la red TikTok, que es una red que está mayoritariamente utilizada por menores. Dice que los vídeos de cirugías transgenitales habían sido compartidos 26.000 millones de veces. ¿Vale? Para que veamos las características y la dimensión de este absurdo. ¿Y en qué consiste qué se propone para estos menores que primero ingieren agonistas de la gonadotropina y luego pasan a tomar hormonas de sexo cruzado y finalmente se someten a intervenciones quirúrgicas? Bueno, pues el año anterior, todo esto en Estados Unidos está muy difundido y hay hasta webs en las que te puedes elaborar tus propios presupuestos. Entonces, el año anterior a la intervención quirúrgica, pues hay visitas médicas que están valoradas entre $1.000 y $5.000, hormonación para ese año valorada entre 300 y $2.400, las mastectomías dobles valoradas entre $7.800 y $10.900, las faloplastias, cuyo precio es entre $24.900 y $28.900, otro tipo de intervenciones de cirugía estética para conseguir tener un aspecto físico más masculino, masculinización del rostro, implantes abdominales. Eso no tenemos datos de su valor de mercado. Y también sucede otras cosas, y es que el consumo de la testosterona en mujeres conlleva la atrofia del útero.
Y hay muchas mujeres que se someten a este tipo de tratamientos que necesitan hacerse histerectomías o oferectomías porque sus aparatos, sus genitales internos empiezan a doler y eso se convierte en toda una tortura. Entonces, esto es una nueva intervención más que fácilmente requiera otro tipo de atenciones adicionales, atenciones médicas adicionales. Si decimos que el importe de estas cirugías puede estar en torno a los $60.000, no es una cifra en absoluto descabellada. Hay otro caso que quizá, que también os quiero leer porque el texto es desgarrador, que es el de Scott Nugent. Aquí lo tengo. Scott Nugent se sometió a estos tratamientos ya siendo una persona adulta, es decir, se hizo estas intervenciones, se las hizo a los 42 años. Y dice, me tomó 48 años darme cuenta de que hice la transición porque nunca acepté de todo corazón ser lesbiana. Me emocioné, él colabora con la revista Newsweek y en un artículo de 2021 dice, me emocioné cuando la comunidad médica me dijo hace 6 años que podía cambiar de mujer a hombre. Me informaron sobre todas las cosas maravillosas que sucederían debido a la transición médica, pero todos los aspectos negativos fueron pasados por alto. Desde entonces he sufrido muchísimo, incluidas 7 cirugías, una embolia pulmonar, un ataque cardíaco por estrés inducido, sepsis, una infección recurrente de 17 meses, 16 rondas de antibióticos, 3 semanas de antibióticos intravenosos diarios, cirugía reconstructiva de brazo, pulmón, corazón, daño a la vejiga, insomnio, alucinaciones, $1 millón en gastos médicos, pérdida de casa, coche, carrera y matrimonio. Todo esto, sin embargo, no puedo demandar al cirujano responsable, en parte porque no existe una línea de base estructurada, probada o ampliamente aceptada para la atención médica de las personas transgénero. Sí, es que es una barbaridad. A propósito de la expansión de este fenómeno y de las consecuencias, acabamos de ver lo que le supuso a esta persona someterse a estos tratamientos. Concretamente, si nos referimos al caso de los agonistas de la gonadotropina, popularmente conocidos como bloqueadores de la pubertad, encontramos en el año 2022 un informe de una asociación que es Lesbians United, que bajo el título Supresión de la pubertad, medicina o mala praxis, publicaba con la intención de analizar, de encontrar, debieron hacer un trabajo apabullante, porque hicieron una investigación a nivel mundial sobre todos los estudios que había con respecto a la ingesta, los efectos secundarios de la ingesta de los agonistas de la gonadotropina. En su estudio, abordan este estudio haciéndose 3 preguntas. ¿Cuáles son los efectos de los fármacos bloqueadores de la pubertad en un cuerpo en desarrollo? Segunda cuestión, ¿cuáles son los efectos de los fármacos bloqueadores de la pubertad en la salud mental? Y tercera, ¿en qué medida son reversibles estos efectos? Como resultado de su investigación a nivel mundial, encontraron nada menos que 300 estudios científicos, es decir, canónicos, evaluados por pares, en los que se encontraban efectos nocivos adversos a los bloqueadores de la pubertad. Elaboramos un informe, pedimos permiso a Lesbians United para traducir y publicar su informe, y elaboramos con él este cuadro, esta infografía en el que se pone de manifiesto datos, se reflejan datos obtenidos de todos esos informes adversos, los 300 informes adversos a propósito de la ingesta de los agonistas de la gonadotropina que afectan al cuerpo de forma integral. No es una broma, ¿vale? Tal es la expansión. Bueno, claro, todo esto está convertido en ley en diferentes países, entre ellos Estados Unidos,
Y entonces son iniciativas sociales populares las que se enfrentan a este fenómeno, porque todo esto es ley y en muchos casos está prohibido ser disidente de estas leyes, ¿no? Hay una iniciativa que se llama Gender Mapping, que consiste en que, bueno, se desarrolla, o sea, investigan en cuántos lugares de Estados Unidos hay clínicas para practicarse este tipo de tratamientos y cirugías. Dicen que hace 10 años había un puñado de clínicas, pero que actualmente son 400 y sumando. Y ahora os voy a hablar de Marcy Bowers. Yo no sé si conocéis a Jas Jennings. Jas Jennings es un joven transgénero, bueno, pues que hizo su transición la hizo delante de las cámaras. Entonces, Marcy Bowers fue la, que también es transgénero, fue la persona que intervino a Jas Jennings. Después de esta operación se realizó en el año 2017. Ahora, Marcy Bowers admite que la transición antes de la pubertad impide la satisfacción sexual, pero es que también impide la función sexual. Ahora la descubre. Y si antes hablábamos de que estas terapias suponían bueno, el costosísimo importe que suponía el ser quien se es, ahora viene la segunda parte, y es que si quien se es quiere tener hijos, tiene que volver a pasar por caja. Entonces, pues aquí estamos con los tratamientos de la fertilidad, que, bueno, pues la extracción, el precio de lo que puede costar la extracción de óvulos, el mantenimiento de esos óvulos en condiciones para su conservación, los precios del tratamiento de la fecundación, y en el caso de optar por un vientre de alquiler, porque también es una opción que ellos consideran, la de explotar sexualmente a una mujer y comprar a un bebé, pues también se refleja este precio. Y todo esto son tarifas que se pueden encontrar allí, son perfectamente accesibles. Un ejemplo de todo esto lo tenemos ahora en España y es muy reciente. No sé si lo habéis visto, pero el próximo día 23 de marzo en Zaragoza se va a celebrar un campus transgénero. Lo llaman así, campus transgénero. Quienes promocionan o patrocinan, mejor dicho, financian este campus transgénero son Gideon Richter, que es una multinacional de origen húngaro que se dedica a fabricar y vender hormonas de las que se utilizan para todo este sinsentido. IPSA, que es una multinacional de capital suizo instaurada en 90 países del mundo, que también fabrica hormonas, también fabrica medicamentos que tienen que ver con la fertilidad y también fabrica otro tipo de medicamentos de los que se utilizan en las cirugías plásticas. Y finalmente, la Sociedad Española para la Fertilidad, en cuyo consejo de dirección, las personas que forman parte del consejo de dirección, tenemos que son, todas ellas tienen intereses, no todas ellas, pero en su mayor parte tienen intereses en clínicas de reproducción asistida, clínicas privadas de reproducción asistida, pues la clínica de Zeus, Ferti, la clínica IBI. Es más, los ponentes, o sea, el panel de ponentes que va a dar sus charlas en ese campus transgénero, la mayor parte de ellos son personas que trabajan en estas clínicas, que practican ese tipo de medicina. E incluso hay un cirujano que se ha hecho muy famoso bueno, dice en su página web que ha practicado 3.000 intervenciones, mastectomías, faloplastias, vaginoplastias, etc. Afortunadamente, hay algunos países donde se invierte la tendencia y han llegado a la conclusión, han realizado sus propias evaluaciones particulares a propósito del protocolo holandés y desisten. Es el caso de Suecia. Bueno, como vamos un poquito justas de tiempo, no me voy a entretener mucho en explicar esto, pero vamos, el Instituto Karolinska encontró que había una serie de niños que estaban muy enfermos tras la ingesta de los bloqueadores de la pubertad, y a partir de ahí
y de una serie de documentales, una serie de trabajos de investigación, finalmente desisten en la aplicación de la teoría afirmativa de género. Reino Unido es otro país. En Reino Unido han sucedido varias cosas muy relevantes, pero me voy a centrar en dos. Una es la publicación del informe de una pediatra muy prestigiosa allí, Hilary Cass, que pone en entredicho el protocolo holandés, la evidencia del protocolo holandés, y además también afirma una cosa muy interesante, y es que las transiciones sociales no son irrelevantes, ¿vale? Luego, el otro hecho que también es muy importante en el Reino Unido es que se está preparando una macrodemanda contra el Servicio de Salud inglés por personas afectadas por estos tratamientos. Una macrodemanda, van a ser como 1000 demandantes, y el gobierno inglés, pues supongo que habrá tenido en cuenta qué le conviene más. Finlandia también ha hecho un informe desfavorable sobre el protocolo holandés a través de lo ha elaborado una pediatra, la doctora Kaitiala, que es la mayor experta, la principal experta en ese país sobre la medicina pediátrica. Y bueno, plantea únicamente que tienen que llevar a cabo medicinas o terapias menos agresivas e invasivas. Y también Noruega, el Consejo Noruego de Investigación NHIB, UCOM, ha considerado que estos tratamientos a base de bloqueadores de pubertad, hormonas sexuales cruzadas y cirugías en menores es un tratamiento que no tiene evidencia y debe revisarse. Y de hecho han retirado, vamos, que han abandonado esa práctica. Y bueno, finalmente decir que en España sabemos lo que hay, es decir, en España el marco legislativo se basa en las directrices de la WPAD, es decir, en el protocolo holandés, y que confiamos que nuestros gobernantes, tanto a nivel estatal como en las comunidades autónomas, que por cierto no únicamente son comunidades autónomas que están gobernadas por partidos políticos de diferente sesgo político, reflexionen y obren a favor de los menores de verdad. Muchas gracias.